Los asombrosos secretos de emperadores romanos, revelaciones sagradas y milagros proféticos en un pequeño pueblo de México, donde la fe se alza como la torre de su imponente iglesia, la vida se entrelaza con lo divino en cada rincón. Martín, un joven de 28 años, es conocido en la comunidad no solo por su fervor religioso, sino por su incansable dedicación a los demás. Sin embargo, el eco de la celebración por la fiesta de su santo patrón, San Miguel, se convierte en un lamento. Su padre, ese hombre fuerte y lleno de vida, ha sido desahuciado. La sombra de la muerte acecha, pero la fe de Martín, cual roca firme, se sostiene irrompible. En la penumbra de su hogar, la familia, unida en oración, clama al cielo. «Oh, San Miguel, guerrero divino», gritan con fervor. Las palabras de los mártires romanos resuenan en su mente, relatos de hombres que enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable. Martín siente el poder de las oraciones fluir entre ellos. Los días pasan, la esperanza parece desvanecerse mientras algunos vecinos sugieren que es mejor aceptar la cruel realidad. Pero en su interior, la certeza de que su padre escucha se conviene en llama. Con el Salmo 32 en su corazón, llama a la comunidad: «Oremos, hermanos, unámonos en fe». Así, comienza un ciclo de oración que une a cada vecino. La plaza, antes llena de risas, ahora se transforma en un altar de súplicas. Las voces se elevan al cielo, un clamor de esperanza resuena a través del viento. Sin embargo, el tiempo avanza y la presión crece. Martín lo siente, murmullos que quieren apagar su fuego, amenazas de desesperanza que quieren arruinar su fe. Pero recuerda las palabras de su pastor, y su fe se aferra aún más. La fe es la certeza de lo que se espera. Una noche, las estrellas parecen brillar con un propósito. En la víspera de la procesión en honor a San Miguel, el pueblo se viste de gala. Con cada paso, un murmullo envuelve la iglesia, algo poderoso se aproxima. Un rayo de luz desciende, como si el cielo mismo abriera las puertas del milagro. En ese instante, algo extraordinario ocurre. La multitud, en un silencio reverente, se vuelve hacia la casa de Martín. En su cama, su padre empieza a mover sus dedos, con esfuerzo y determinación, su vida regresa a él como un susurro del cielo. La incredulidad se convierte en esperanza. «Es un milagro», exclaman algunos, mientras que otros, con lágrimas en los ojos, caen de rodillas. La comunidad estalla en alabanzas y manifestaciones de fe renovada. La presencia divina se hace palpable. Martín siente la llama de su propia fe arder con más fuerza que nunca. El testimonio de su padre vive en cada palabra, en cada acción. Mientras la multitud se reúne, él se pregunta: ¿qué mensaje tiene Dios para nosotros? ¿Qué secretos de los emperadores romanos de fe fuerte y esperanza infinita nos revelará? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad, llena de fe y asombro, aguarda un futuro lleno de promesas. Aquel milagro no es solo un acto divino, sino la apertura a un nuevo capítulo. ¿Qué revelaciones les aguardan en esta nueva etapa de su vida? La historia apenas comienza, y el cielo parece susurrar más sorpresas. La plaza resuena con el eco de las alabanzas, una sinfonía de voces entrelazadas en un sentimiento compartido. La proximidad del milagro trae un renovado fervor a cada corazón, pero Martín no puede evitar la sombra de la pregunta: ¿por qué su padre había vuelto a la vida? La respuesta parece deslizarse entre las estrellas, un misterio que no deja de girar en su mente. Los días siguientes se viven como un susurro de milagros. La comunidad ha encontrado en la fe una nueva fuerza, un efecto dominó de esperanza que, como una ola, comienza a transformar el pueblo. Las familias que habían estado en conflicto se abrazan, los niños ríen en las calles donde anteriormente reinaban el miedo y la tristeza. La luz de la vida parece brotar de cada esquina. Martín, sin embargo, siente un tremor en su interior. Aún con su padre recuperado, la pregunta persiste en su corazón. Desde el día del milagro, empieza a notar un cambio en él mismo,
una conexión más profunda con lo divino. Al caer la noche, se sienta en su habitación, la luz de una vela parpadeando suavemente. Es el momento perfecto para buscar respuestas. Desde lo profundo de su ser surge una oración: Señor, muéstrame el propósito. ¿Qué deseas que haga ahora? Aquella noche, en medio del quieto silencio, Martín siente una paz abrumadora. Una suave brisa acaricia su rostro, y una voz, que parece venir de lo más alto, susurra en su corazón: los emperadores romanos mostraron su grandeza, pero fue en la debilidad donde descubrí su verdadero poder. Hoy, tú, Martín, serás el faro de esa luz. Despertó con la mañana brilla, y una luz distinta iluminaba su rostro. Cada instante, cada latido, se siente como un llamado divino a servir. En la iglesia, los fieles que acudían a la misa miraban a Martín con ojos expectantes. Ya no era solo un joven soñador, sus ojos brillaban con la convicción de alguien transformado por la fe. Hermanos, comenzó a compartir en un tono firme y claro. La fe que nos ha sostenido es el mismo fuego que nos guía. No permitamos que el miedo borre nuestra esperanza. Así como nuestros ancestros enfrentaron la adversidad con valor, nosotros debemos levantarnos como uno solo. Las palabras resonaron en la esencia del pueblo. Algunos sentían el frío del escepticismo, pero otros ardían con la llama de la convicción. La transformación de Martín estaba despertando algo en su interior. Veía a su padre sonreír, recordando su risa, y sabía que su historia no solo era un testimonio de sanación, sino una plataforma para un propósito mayor. Esa tarde, mientras regresaba a casa, se encontró con un grupo de jóvenes que conversaban en silencio. Al acercarse, en sus rostros vio una inquietud y desesperanza. ¿Qué pasa, amigos?, preguntó, con genuina preocupación. Las cosas siguen siendo difíciles, hermano. El futuro es incierto y la vida no siempre es fácil, le respondieron. Y fue entonces cuando la chispa de la revelación hizo explotar su corazón. Martín decidió que no solo iba a ser un predicador del milagro, sino que debía ser un servidor de su comunidad. Era su momento de actuar, su momento de ser el San Miguel que guiara a los necesitados. Caminó al centro del grupo, y con firmeza, les aseguró: nosotros, como comunidad, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. Unámonos y transformemos este pueblo. Un milagro no es solo algo que recibimos, sino también algo que debemos compartir. Las palabras despertaron un eco en su interior, así como en el corazón de quienes lo escuchaban. Había algo más grande que solo recuperar a su padre, era el inicio de una movilización, una revolución del espíritu. Atrévete a soñar. Atrévete a esperar, vibraron en el aire, y los jóvenes comenzaron a sentir el aliento de la vida renaciente. Con la convicción de que un nuevo horizonte se acercaba, Martín sintió que el propósito divino comenzaba a revelarse ante sus ojos. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? La historia de un pueblo unido por la fe apenas comenzaba. Con la mirada fija en el cielo, Martín anhelaba saber: ¿qué más tendrá Dios guardado para nosotros en este camino lleno de esperanza? El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Martín decidió que debía hacer más que solo hablar de los cambios. Esa nueva luz que despertaba en su interior lo empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía ignorar. Algo profundo le decía que su viaje espiritual había apenas comenzado, y que cada paso debía estar lleno de amor y propósito. Se reunió nuevamente con los jóvenes del pueblo en la plaza, la misma donde días atrás había resonado la alegría del milagro. El ambiente cargado de risas se tornó en una atmósfera densa de expectativa al escuchar su voz. Hermanos, hoy no solo hablaremos de fe, sino que debemos actuar. Dios nos ha mostrado su poder, ahora corresponde a nosotros ser la manifestación de ese amor. Sus intenciones eran claras. Deseaba liderar un proyecto solidario que uniera a todos. Comenzó a proponer ideas que hacían eco en los corazones de sus amigos: ayudar a las familias necesitadas, abrir un comedor comunitario, organizar actividades recreativas para los niños, y brindar charlas de fe para fortalecer sus espíritus. La pasión en su voz contagió a todos. Vieron en Martín un faro que iluminaba el camino, recordándoles que la esperanza nacía de sus propias manos. Al final de su discurso, los corazones se llenaron de fervor. Sí, hagámoslo, gritaron al unísono, algunos levantando los brazos en señal de unión. Con el ánimo encendido, comenzaron las obras. En cada rincón del pueblo, los jóvenes se dispusieron a transformar la tristeza en alegría.
Las risas de los niños pronto reactivaron la plaza, y los adultos se dejaron llevar por esa energía contagiosa. Cada acción parecía ser un pequeño milagro en sí misma. A medida que pasaban los días, Martín se dio cuenta de que los cambios no solo eran visibles en el entorno, sino también en sus propios corazones. Sentía como su amor por la comunidad se multiplicaba y como cada sonrisa se convertía en un rayo de sol que iluminaba su vida. Pero en las noches, cuando la calma regresaba, la duda eche en su corazón nuevamente. ¿Realmente estaba cumpliendo con la misión que Dios tenía para él? Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde su ventana, Martín levantó su voz en un susurro: «Señor, estoy aquí. Guíame en este camino. Ya no solo quiero ser un faro, deseo ser un puente entre tú y mi pueblo». En ese momento, sintió una presencia profunda que llenó su habitación. La paz que había experimentado antes volvió y le habló en un lenguaje que solo su corazón podía entender. El verdadero milagro es el amor que das, y en la entrega encontrarás tu propósito. En cada acción desinteresada, en cada lágrima de agradecimiento, allí estaré. Al amanecer, convencido de que la respuesta estaba en sus manos, Martín se dispuso a realizar un evento de oración y agradecimiento en la plaza. Quería invitar a todos, no solo a aquellos que habían compartido las risas, sino también a los que aún permanecían en la sombra de la duda. Al hacerlo, entendía que la fe no era solo para unos pocos, era un regalo que debía ser compartido entre todos, cada alma anhelando ser tocada por la luz divina. La plaza se llenó ese día, como nunca antes, con personas de todas las edades. Aunque muchos llegaban con el peso de la incertidumbre, Martín, con su voz llena de fervor, comenzó a hablar del amor incondicional de Dios y de cómo, juntos, podían levantar cada carga y tomar el camino de esperanza. Pero, en medio de la oración y la unidad, algo sucedió, una sombra oscura se asomó entre los presentes. Un hombre, con el rostro entre las sombras, se acercó, y en su mirada se denotaba el conflicto. ¿Qué hacen aquí, jóvenes? La vida no tiene sentido. ¿Acaso creen que sus esfuerzos cambiarán algo?, preguntó con tono gélido. Martín sintió un estremecimiento. ¿Debería continuar predicando en medio de las dudas? ¿Cómo contestaría a este corazón herido? La respuesta aún no estaba clara para él. Mientras la multitud lo miraba, Martín se sintió dividido entre el deseo de responder y la necesidad de escuchar. ¿Cuál sería la respuesta que no solo lo liberara a él, sino que sanara este corazón perdido? Los próximos momentos determinarían no solo la dirección de su camino, sino el destino del pueblo entero. La atmósfera en la plaza se volvió tensa. Martín miró a la multitud, sus corazones latiendo al unísono en espera de una respuesta. Las miradas curiosas y preocupadas de los jóvenes, de los padres y de los ancianos sembraron una inquietud en su pecho. Él deseaba ser la luz, pero ahora enfrentaba una sombra que parecía arrastrar consigo la esperanza. El hombre continuaba observándolo, como un interrogador que buscaba la verdad. Martín respiró hondo, buscando las palabras que pudieran tocar esa herida profunda. Hermano, entiendo tu dolor. La vida puede ser dura, y a veces el camino se siente solitario. Pero hoy, aquí, nos unimos para recordar que no estamos solos. Hay amor entre nosotros, amor que puede cambiar realidades. La multitud murmuró. Algunos parecieron estar de acuerdo, otros aún dudaban. La interacción con el hombre sombrío retenía la atención del grupo, una lección imprevista sobre la resistencia de la fe. Martín sintió que su corazón latía fuertemente, impulsándolo a abrirse aún más. Cuando sentí el llamado de Dios, no fue solo por mí. Fue para cada uno de nosotros, continuó con firmeza. El amor que brota de las acciones desinteresadas puede mover montañas. Los milagros no solo están en lo sobrenatural, están en los gestos cotidianos, en las decisiones que tomamos para cuidar uno del otro. El hombre lo miró fijamente, y por un breve momento, Martín pudo ver una chispa de interés en sus ojos. ¿Era posible que aquel corazón herido empezara a abrirse? Una voz en la multitud rompió el silencio. Era una anciana con una mirada cariñosa. Martín tiene razón. Yo vi milagros. Vimos juntos cómo Dios ha cambiado vidas. No solo palabras, hemos sido testigos. La aprobación de la anciana resonó y los murmullos se transformaron en un susurro colectivo de afirmación. Así es, agregó un joven. Cuando trabajamos juntos, cuando apoyamos a nuestros hermanos, podemos ver el cambio.
yo lo he sentido en mi propia alma. Las confirmaciones comenzaron a florecer entre los presentes, como flores coloridas en un campo de la lluvia. Pero el hombre sombrío no se dejaba llevar. ¿Y si mañana todo se desmorona? ¿Y si todo esto solo es una ilusión? Preguntó, su voz baja pero punzante. Quizá no tenemos todas las respuestas, respondió Martín, sintiendo como el fuego en su interior crecía. Pero la duda puede ser un aliado si nos lleva a buscar más. Como comunidad, podemos encontrar respuestas juntos. No somos invulnerables, pero sí somos fuertes, porque juntos compartimos la carga. La plaza se llenó de murmullos de esperanza, las sombras disminuyendo ante la luz de la convicción. El hombre pareció dudar, sus ojos cerrándose por un instante como si luchara contra sus propios demonios internos. Era un momento crucial, el giro de un alma perdida que podría encontrar su camino. Mientras el silencio se hacía profundo, Martín hizo una pausa. Si estás dispuesto a dar un paso, si nos permites ser parte de tu camino, te prometo que aquí hallarás amor, compasión y la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Te unirás a nosotros? Las palabras parecieron temblar en el aire, llenando el espacio de un susurro esperanzador. El hombre miró alrededor, la multitud ahora expectante, con ojos brillantes que reflejaban fe renovada. De repente, el cielo se tornó más claro y una brisa suave acarició el rostro de todos, como si Dios mismo estuviese allí. Martín sintió que la conexión espiritual se fortalecía en ese instante. La posibilidad de transformación ya no era solo un deseo, empezaba a hacerse realidad. El hombre finalmente dio un paso al frente. A veces solo necesitamos un pequeño empujón, un destello de luz. Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, una voz resonó a lo lejos, interrumpiendo el flujo de la conversación: Martín, ven rápido. Hay algo que debes ver. El grupo giró hacia la dirección de la voz. Una angustia renovada llenó la plaza, y el asombro pintó una cabello las caras de quienes miraban. ¿Qué misterio aguardaba a la vista? Las preguntas flotaban en el aire, haciendo que los corazones latieran con ansiedad. El desenlace de esa nueva revelación estaba a punto de desplegarse, y Martín sabía que su vida, junto con la de su pueblo, estaba a punto de dar un giro inesperado. Martín apenas tuvo tiempo de procesar el momento. La voz, conocida y urgente, provenía de su amigo Pablo, que se abría paso entre la multitud, su rostro pálido marcado por la preocupación. ¿Qué sucedió, Pablo? Preguntó Martín, acercándose, dejando atrás la tensión del momento que había cautivado los corazones de tantas personas. Con una respiración entrecortada, Pablo apenas pudo articular las palabras. Vi algo increíble cerca del templo. Es asombroso, Martín. No tengo palabras para describirlo. Hay algo en el aire, algo que puede cambiar todo. Las miradas de la multitud se agruparon en torno a ellos. La curiosidad y el miedo a lo desconocido comenzaron a mezclarse en los corazones de las personas. El hombre sombrío dio un paso atrás, observando con una mezcla de duda y sorpresa. Martín sintió que su propio corazón latía más rápido. Vamos, cuéntanos, instó una joven, su voz temblando de anticipación. Pablo asintió, su mirada reflejando la urgencia de su mensaje. Cerca del templo hay una fuente, la gente está viendo un milagro. Agua brota de allí, pero no es agua común. Brilló con luces y colores que nunca antes había visto. Y lo más asombroso, algunas personas dicen haber sentido su sanación solo al acercarse. El silencio se convirtió en murmullo. La multitud comenzó a acercarse, encontrando en esas palabras una chispa de esperanza. Martín sintió la emoción de la revelación aumentar dentro de él. ¿Sería este el destello de luz que esperaban? ¿Y si es realmente un milagro? ¿Qué indica esto?, preguntó el hombre sombrío, su voz ahora llena de curiosidad y escepticismo. ¿Es solo una ilusión? Eso depende de ti, respondió Martín con firmeza, enfrentando la mirada del hombre. La fe se alimenta de lo que creemos, de cómo elegimos ver las realidades. Si nos unimos, si realmente creemos, podemos ser testigos de lo sobrenatural en nuestras vidas. El hombre lo escudriñó durante un instante, como si ponderara las palabras. Pero la emoción en la plaza era contagiosa. El ambiente se llenó de voces que hablaban de posibilidades, de esperanza entrelazada. Vamos a ver, instó una anciana, su voz arrugada pero decidida. He vivido muchos años y he visto cómo la fe puede obrar en lo sencillo.
Sin dudar más, la multitud avanzó, formando un río de personas con un propósito. Martín sintió como la energía y la fe se entrelazaban en el aire, creando un ambiente eléctrico. Cada paso que daban hacia el templo era como acercarse a un nuevo amanecer. Las risas y las oraciones comenzaron a elevarse en el aire. El ambiente vibraba con la promesa de algo grandioso. Cuanto más se acercaban, más confirmaciones llegaban, testimonios de sanaciones, de corazones restaurados. La chispa de la fe comenzaba a avivar llamas de entusiasmo. Al llegar, lo que Martín vio lo dejó sin aliento. Frente a ellos, la fuente brotaba con un destello brillante, pequeñas olas de luz danzando en la superficie del agua. Las personas se acercaban, algunas tocando el agua, otras simplemente sumergiendo sus manos. La alegría y los gritos de alegría resonaban. Martín se sintió abrumado, mientras su corazón experimentaba una mezcla de asombro y reverencia. Este no era solo un evento, era un momento divino. Se giró hacia el hombre sombrío, que ahora estaba al borde de la multitud, sus cejas alzadas. ¿Ves eso? Esto no es solo agua, es una manifestación de nuestra fe colectiva. Aquí se están cumpliendo promesas que apenas comenzamos a vislumbrar, dijo Martín con el fuego de la revelación ardiendo en su alma. Pero mientras la multitud se sumía en cada instante, una voz profunda resonó entre el bullicio. Quien beba de esta agua nunca más tendrá sed. Dijo alguien detrás de ellos, pero su voz sonaba como un eco antiguo, sobrenatural. Todos se volvieron para mirar, y en ese momento, Martín sintió que el viento cambió. Algo grande se acercaba, más allá de la fuente, más allá de la creencia. ¿Una nueva revelación estaba a punto de desatarse? ¿Qué mensaje traía esa voz? La anticipación. Llenó el aire, y el tiempo pareció detenerse. La mezcla de fe y misterio pesaba en sus corazones. Las puertas de lo inesperado estaban a punto de abrirse, y todos allí sabían que algo extraordinario estaba por suceder. Martín giró lentamente hacia la voz, su corazón palpitando con un nuevo tipo de esperanza. Lo que había comenzado como un susurro de posibilidad se transformaba ahora en un grito de fe. La multitud, aunque centrada en la fuente, parecía vibrar en sintonía con ese eco antiguo, como si cada alma presente recordara y reconociera la verdad que resonaba en sus corazones. ¿Quién está ahí?, preguntó alguien, su voz llena de nerviosismo y reverencia. Avanzando entre la multitud, una figura apareció. Era un hombre de aspecto sabio, con una presencia que irradiaba paz. Tenía la mirada profunda y llena de amor, y Martín sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si una luz invisible iluminara cada rincón del lugar. «Soy un mensajero del cielo», respondió el hombre, su voz resonando con autoridad tranquila. «He venido a recordarles que el agua que brota de esta fuente es un símbolo poderoso, una invitación a un cambio profundo en sus vidas». Martín sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Aquellas palabras parecían tocar algo dentro de él, como si cada latido de su corazón fuera un tambor que lo instaba a abrirse a lo que estaba a punto de revelarse. «Muchos de ustedes han venido en busca de sanación», continuó el hombre, moviéndose con gracia hacia la fuente. «Pero esta agua no solo sana cuerpos, limpia almas, restaura esperanzas perdidas. Aquí se ofrece un nuevo propósito, una nueva dirección. La fe es la llave que abrirá el verdadero manantial de vida». Un murmullo recorrió la multitud. La gente comenzó a acercarse más, seducida por las promesas de lo que aquel ser divino ofrecía. Martín, sintiendo una mezcla de temor y emoción, dio un paso hacia adelante. La curiosidad y la duda luchaban en su interior. ¿Podría ser verdad? «¿Qué debemos hacer?», preguntó una mujer, su voz un hilo de ansiedad. «¿Cómo podemos recibir esta bendición?». Con una sonrisa en el rostro, el mensajero respondió: «La clave es el deseo sincero en sus corazones. Deben acercarse a la fuente no solo con esperanza, sino con la certeza de que lo que piden será otorgado. La fe mueve montañas y abre caminos donde no los hay. Y no solo para ustedes, sino para todos los que están a su alrededor». Las palabras fueron como una bocanada de aire fresco para Martín. Sentía que estaba en una encrucijada, el llamado a cambiar no solo su vida, sino también a tocar la vida de los demás. Era un momento decisivo. La multitud, ahora unida, comenzaba a murmurar oraciones, a compartir sus sueños en voz alta, creando un coro sagrado. Un anciano, tocado por la revelación, exclamó: «Que así sea. Que nuestras voces se eleven a los cielos».
Martín sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Se dio cuenta que este era más que un milagro, era el inicio de una transformación colectiva. Pero, mientras todos se abalanzaban hacia la fuente, el viento arremetió nuevamente, trayendo consigo un susurro diferente. No solo es el agua. Hay algo más. Ese aviso vibró entre la multitud, generando un silencio reverencial. La revelación parecía ir más allá de lo que podían comprender. Martín miró al mensajero, quien mantenía la mirada fija en lo profundo del corazón de cada persona. Hay algo que deben saber, algo que cambiará todo lo que creen. La atmósfera se volvió electrizante. La calma momentánea propiciaba la expectativa de una verdad que podría modificar sus vidas para siempre. ¿Qué podría ser tan significativo, y por qué se sentía que ese anuncio era una puerta abierta hacia lo desconocido? La multitud se estremeció, anhelando la respuesta. Martín sintió como su propio corazón latía con anticipación. El ciclo de incertidumbre y fe, de revelaciones y milagros, parecía girar en torno a ellos. Todo estaba por suceder en un instante. ¿Cuál era el mensaje que traía el mensajero? La respuesta se acercaba, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. El mensajero elevó su mano, llamando la atención de todos en el lugar. Su voz resonó más allá del silencio reverencial, retumbando en lo más profundo de las almas presentes. Lo que están buscando no está solo en el agua, sino en la esencia misma de lo que son. Deben aprender a abrir sus corazones, a dejar que la fe inunde cada rincón de su ser. Martín, atrapado en la mirada del mensajero, sentía que una fuerza le empujaba a abrirse. Era como si los muros que había levantado a su alrededor comenzaran a desmoronarse, dejando fluir el amor y la esperanza que siempre había estado buscando. Con cada palabra, se alimentaba su deseo, su necesidad de conexión. ¿Qué significa eso?, preguntó un joven, su voz quebrada por la emoción. El mensajero hizo una pausa, observando a cada persona como si supiera sus luchas más íntimas. Cada uno de ustedes tiene un propósito. La fe no es solo un refugio, solo una esperanza, es una acción. Es un movimiento hacia adelante, y está en ustedes la decisión de actuar. Permitan que el agua les lave no solo el cuerpo, sino también el alma, y te renazcan en el espíritu. La multitud comenzó a murmurar con nuevos bríos, sintiendo como esas verdades simples y poderosas comenzaban a resonar en sus corazones. Martín recordó los momentos de soledad y desesperación que había enfrentado. Había tantas heridas que cicatrizar. Pero, ¿cómo podía él, con su carga, entregar todo a la fe? El mensajero continuó, su voz suave como un caricia. La fe requiere un sacrificio. El sacrificio de dejar atrás los miedos, dejar ir las cargas que los pesan. Acérquense a la fuente con la disposición de ser transformados. Solo entonces verán la maravilla de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Con cada una de esas palabras, una luz interna se encendía en el corazón de Martín. El cielo parecía acercarse, y la atmósfera vibraba con una energía que casi podía tocar. La confusión se estaba disipando, su mente y su espíritu empezaban a alinearse. El anciano, cuyo rostro desgastado por el tiempo mostraba la sabiduría de los años, se inclinó hacia adelante. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero sacrificio?, preguntó con veneración. El verdadero sacrificio es ofrecer lo que más atesoramos, exclamó el mensajero, y la respuesta ecoó en el aire, atrapando la atención de todos. Eso que guardamos con tanto recelo. Cuando entregamos lo que parece más valioso, encontramos libertad. Martín sintió un escalofrío recorrerlo. Había cosas en su corazón, sueños no cumplidos y fracasos que había atesorado como si fueran reliquias. ¿Era el momento de entregarlos? Imaginemos, continuó el mensajero, que cada uno de ustedes arroja sus cargas a la fuente. Permitan que el agua las lleve. Es un acto de fe, de entrega, y se transformará en bendiciones más allá de lo que puedan imaginar. La multitud respondió en unánime asentimiento, compartiendo sus historias, sus ansias, entre lágrimas de alivio y esperanza. Cuando finalmente todos se acercaron, el mensajero miró a Martín. «¿Y ahora, tú, qué estás dispuesto a soltar?» Martín sintió que su pecho se apretaba. Se dio cuenta que el viaje de su vida estaba a un paso. Tomó una respiración profunda y miró hacia la fuente, dándose cuenta que, más allá de sus temores, había un mar de posibilidades esperándolo. ¿Sería capaz de dejarlo todo atrás?
El silencio se volvió sagrado, y cada corazón en el lugar latía como uno solo, esperando que la revelación final se desnudara ante ellos. ¿Qué milagro esperaría a aquellos que se atrevían a soltar sus cargas? Pero antes que el mensajero pudiera responder, un viento poderoso envolvió el lugar. La atmósfera se electrificó una vez más, y una voz, más profunda que nunca, resonó en sus corazones: la respuesta está en el alma de cada uno. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente significa confiar? La incertidumbre llenaba el aire, pero una nueva certeza comenzaba a gestarse. La esencia del cambio apenas estaba tomando forma, y Martín sabía que algo grandioso estaba a punto de suceder. La esperanza y la fe estaban al borde de un despertar. Así que se preguntó, ¿sería el momento de abrirse a lo desconocido y dejar que el milagro comenzara en su vida? La revelación se acercaba, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué secretos desvelarían sus corazones en esta travesía? Martín cerró los ojos con fuerza, sintiendo la vibración de la voz que llenaba el aire. Era como si cada palabra se introdujera en su ser, sembrando dudas y promesas en igual medida. La multitud a su alrededor parecía estar en una danza espiritual, cada uno dispuesto a dejar caer sus cargas, listas para ser lavadas por la fuente. El viento que había irrumpido se tornó más intenso, arrastrando consigo los ecos de lágrimas y suspiros. ¿Realmente puedo hacerlo?, se preguntó Martín, su mente girando a 1000 por hora. En su corazón, la respuesta ya estaba presente, palpitando suavemente. La fe parecía susurrarle: sí, suelta. Pero había un miedo latente que luchaba por no ser ignorado. Las imágenes de sus fracasos y de las oportunidades perdidas surgieron en su mente como sombras que amenazaban con devorarlo. El mensajero sonrió, proyectando calma mientras se acercaba a Martín. Lo que has acumulado es solo el vestigio de un pasado que no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el roce de la verdadera libertad en tu vida? Martín abrió lentamente los ojos, sintiendo un calor envolvente que irradiaba desde el mensajero. En ese instante, comprendió que había estado escondido detrás de su propio sufrimiento, construyendo muros en torno a un corazón que solo deseaba ser amado y ser libre. ¿Era ese el verdadero sacrificio? ¿Sacrificar el peso de lo que lo mantenía prisionero? Mientras el viento siguió soplando, la multitud comenzó a acercarse cada vez más a la fuente. Uno a uno, comenzaron a arrojar sus cargas en un acto que, aunque simple, estaba cargado de poder. Martín observó cómo cada persona se liberaba, sus rostros iluminados por la esperanza y la paz que emanaba del agua. Entonces comprendió su momento: es mi turno. También quiero liberar mi alma. Se adelantó, sintiendo el pulso de su corazón resonar con cada paso. A medida que se acercaba, el mensaje del mensajero reverberaba en su mente: lo que más atesoras, lo que más duele, lo que más temes, todo eso, entrégalo. Una vez frente a la fuente, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de angustia y de liberación. Padre Celestial, hoy suelto mi miedo, suelto mis fracasos, suelto todas las veces que he creído que no soy suficiente. Llévate mi dolor, quiero una nueva vida, gritó, mientras arrojaba con fuerza cada pensamiento y cada peso que había llevado demasiado tiempo. El agua brilló intensamente, un destello que se sintió como un abrazo divino. La multitud guardaba silencio ante la entrega de Martín. Había algo sagrado en su acta de liberación, un poder que traspasaba todo entendimiento. Ante ellos, el mensajero observó con su mirada sabia, y un susurro casi inaudible se deslizó entre los presentes: vean cómo la fe transforma. Cada corazón que se suelta está un paso más cerca del cielo. Mientras Martín se erguía, sintió una nueva energía energizar su ser. Era como si cada paso que había dado hacia la fuente le hubiera quitado un peso de encima. La carga que llevaba desde hacía años ahora se había convertido en un eco distante. Había entregado lo inconfesable, y su corazón rebosaba de alegría. ¿Qué más hay en tu vida que este amor puede cambiar?, preguntó el mensajero, su voz ahora un eco cálido que resonó entre ellos. El viaje apenas ha comenzado. Ahora que has soltado, ¿estás listo para recibir?, preguntó con la mirada profunda. La multitud, ahora convertida en un solo colectivo, sentía el latido del propósito. Martín sintió que un nuevo capítulo se escribía en su vida, una aventura que apenas iniciaba. Había mucho más que descubrir, y la esperanza le bailaba en el pecho al compás de cada latido. La voz del mensajero se elevó nuevamente: no solo han soltado,
también han sembrado la fe. La respuesta a sus anhelos ya está en camino. ¿Pero están preparados para lo que Dios traerá a sus vidas? La manifestación de lo divino será aún más grandiosa que sus deseos más profundos. ¿Qué milagro están dispuestos a perseguir ahora? Y así, la multitud quedó envuelta en expectativa. Las almas unidas estaban listas para lo que vendría, el misterio de la transformación divina apenas empezaba a florecer. ¿Qué nuevos desafíos o bendiciones de fe les aguardaban en este camino? Martín observó a su alrededor, maravillado por la atmósfera que ahora densamente se impregnaba de esperanza. Las sonrisas brillaban en el rostro de los demás, y aquellos que antes llevaban el peso del temor ahora danzaban con ligeros pasos hacia la fuente, como si las cadenas que los ataban se hubieran evaporado en el aire fresco. La energía era palpable, y cada segundo en ese lugar se sentía como un regalo divino. ¿Estamos listos? ¿Listos para recibir? Repetía entre murmullos el mensajero, su voz resonando con una autoridad suave pero firme. En ese momento, un grupo de personas comenzó a compartir sus relatos, historias de lucha y dolor, de pérdidas, y de cómo llegaron a ese punto de entrega. Una mujer de pie al lado de Martín habló de su lucha por la salud, compartiendo cómo había encontrado la fuerza en su fe más que en los diagnósticos médicos que la seguían atormentando. Hoy me despojo de mi miedo a lo desconocido, dijo ella con lágrimas brillando en sus ojos. Hoy decido confiar en que mi vida pertenece a algo más grande. Ovaciones de ánimo resonaron entre los presentes, y Martín sintió que su corazón se unía a las palabras de la mujer. La conexión entre ellos era como un hilo de oro tejido por las manos del Creador. Cada voz que se levantaba generaba un eco, una reverberación de fe que se expandía por el aire, levantando el espíritu de todos. En su pecho, Martín sentía esa chispa encenderse más y más. Era como si cada historia, cada experiencia compartida, fuera una vela que iluminaba las sombras que aún se aferraban a su ser. El mensajero se movió entre la multitud, llevando un toque de consuelo aquí y allí. Recuerda siempre que la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que hay un camino más allá de él, dijo, mientras su mirada se posaba en cada rostro. ¿Cómo es posible?, se preguntó Martín, dándole espacio a su curiosidad. ¿Cómo puede ser que entre tantas cargas y pesares, la felicidad brote tan fácilmente? Tal vez la respuesta estaba en la entrega, pensó. La entrega era el primer paso, pero ¿cuál sería el siguiente? ¿Qué requeriría su nuevo compromiso con la fe? Necesitamos salir y dejar que otros sientan esta libertad, exclamó un joven entre la multitud. Como si se tratara de un fuego encendido, la idea se propagó rápidamente. Las almas liberadas deseaban compartir, deseaban ser canales del mismo amor y esperanza que habían recibido. Se miraron entre ellos, como sísmicamente cambiados, dispuestos a ser luces en la oscuridad por donde quiera que fueran. Martín sintió que algo se movía en su interior. Hoy no solo me he despojado, hoy me comprometo a ser un mensajero también, se dijo a sí mismo. La idea comenzaba a tomar forma, y como si alguien lo empujara suavemente, dio un paso hacia adelante. ¿Qué otros milagros podremos ver si comenzamos a caminar en fe?, preguntó, resonando esa incertidumbre que ya viajaba entre ellos. La multitud se quedó en silencio por un breve instante, antes de que brotaran murmullos de asombro y expectativa. Lo que Dios tiene preparado para nosotros va más allá de lo que podemos imaginar, afirmaba el mensajero, empoderando las voces del grupo con fe renovada. La transformación comienza en sus corazones, y con cada paso que dan, son de bendición para los demás. Una brisa fresca sopló, llevando consigo la energía de promesa y posibilidad. Los corazones latían en un mismo ritmo, como un gran tambor que marcaba el comienzo de una nueva marcha. Martín sintió que el cielo mismo parecía abrirse frente a ellos, dejando caer luz que iluminaba su camino. Hoy estamos sembrando lo que mañana cosecharemos, resonaban las palabras del mensajero, mientras la multitud se miraba a los ojos con firme determinación. Ahora, lo más importante, ¿están listos para dar el siguiente paso? Un paso más allá de la entrega, un paso hacia los milagros que esperan en su vida. El tiempo parecía detenerse, y cada latido se convertía en una pregunta. La palpación del futuro era como un sueño compartido. La expectación llenaba el aire, pero una inquietud chispeaba en la mente de Martín, ¿estaré realmente preparado para lo que se avecina? Y así, con el eco de la decisión en el aire, el grupo se preparaba para descubrir lo que la fe podría hacer en sus vidas que más estaba esperando ser revelado entre ellos.
El día despertó con un brillo radiante, una luz que parecía acariciar los rostros de todos en el pueblo. Martín, lleno de determinación, sabía que hoy era un día de decisiones. La experiencia vivida en la plaza marcaba un hito en sus corazones, y el aire vibraba con la posibilidad de milagros aún mayores. Como un faro, su espíritu estaba resplandeciente y listo para guiar a otros hacia lo divino. Con la plaza como testigo, Martín reunió a todos. Hoy, no solo vamos a celebrar los milagros que hemos recibido, sino que nos comprometemos a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, proclamó con fervor. La multitud asintió, sus ojos brillantes reflejando la fe renovada que habían cultivado juntos. Eran un solo cuerpo, un solo espíritu. Vamos a llevar luz a los rincones oscuros donde la desesperanza aún habita, siguió Martín. Día a día, seremos sus manos, sus corazones. Comenzaremos un programa comunitario, donde cada uno de nosotros aportará lo que pueda. Ya sea tiempo, recursos o simplemente amor. Seremos un faro de esperanza. Las palabras salían de su boca como un torrente, llenas de la energía que solo se siente cuando uno está alineado con el propósito divino. ¿Estamos listos para actuar?, preguntó, mientras muchas voces comenzaban a elevarse en un clamor de afirmación. Sí. Resonó en la plaza, un eco poderoso que despertaba las almas dormidas. Esa simple palabra se convirtió en una promesa de que no estaban solos. Se compartirían las cargas, se celebrarían las victorias, cada uno contribuyendo a un bien mayor. Más de una vez, habían sido testigos de milagros. Ahora, la fe colectiva se convertiría en el impulso de su transformación. Así, comenzaron a organizar brigadas comunitarias que canalizarían su amor y esfuerzo a los más necesitados. Se propusieron abrir un comedor donde se alimentarían tanto los cuerpos como las almas, creando un refugio de esperanza y unidad. Con cada acción se multiplicaba su fe. Las familias comenzaban a reconciliarse, y los niños jugaban en la plaza, riendo y compartiendo entre sí. Las sonrisas se extendían como llamas en una fogata. La comunidad se convertía en un baluarte de amor y esfuerzo compartido. El mes avanzaba, y la fuente seguía brotando, símbolo de la abundancia divina. Martín observaba la transformación de su pueblo con lágrimas de gratitud en los ojos. Cada vez que alguien se acercaba a la fuente, estaban no solo buscando agua, sino tocando la esencia de una vida nueva. El milagro se extendía en cada rincón del pueblo. Un día, mientras Martín compartía la historia de su propio milagro personal con un grupo de niños, una figura familiar emergió entre la multitud. Su padre, rejuvenecido, acortó la distancia que los separaba. La emoción fue abrumadora. Hijo, he estado escuchando lo que han hecho juntos. Estoy tan orgulloso de ti. Has transformado tu propia vida y la de tantos otros, dijo con voz firme. Papá. Exclamó Martín, llenándose de alegría. Se abrazaron, compartiendo la conexión que solo el amor puede brindar. Era un testimonio vivo del poder de la fe. La sanación de su padre no solo había sido personal, sino que había inspirado un cambio que resonaba en todo el pueblo. Aquella tarde, se organizó una celebración en la plaza. El ambiente se volvió festivo. Música, risas y un sentido de pertenencia llenaron el aire. El pueblo, cada uno con su historia de transformación, se unió alrededor de la fuente. El mensajero que había compartido aquella inesperada revelación apareció en medio de la fiesta, su presencia iluminando aún más el lugar. Esto es solo el comienzo, dijo con voz suave. Dios ha movido corazones, y ahora es el momento de seguir adelante. Cada milagro que han experimentado es un peldaño hacia algo más grande. Llevemos este amor, esta esperanza, hacia aquellos que necesitan escuchar que no están solos. Martín sintió el fuego arder una vez más dentro de él. La noche caía, pero la luz de la luna iluminaba el camino hacia el futuro. Estaban decididos a ir más allá de lo visible, a hacer de su pueblo un modelo de fe y amor. Se volvió hacia los presentes y anunció, hermanos y hermanas, sigamos compartiendo nuestros testimonios. Cada historia de fe es un faro que puede guiar a otros. Con cada paso que damos, llevamos amor, y con cada acto de bondad, traemos gloria a Dios. La multitud estalló en alabanzas. El eco de su unidad seguía resonando en el aire, como una canción compuesta por cada corazón presente. Una certeza anidaba en su interior, estaban en el camino correcto, conduciendo una vida que no solo impactaba el suyo sino que también abría puertas a lo divino.
La noche terminó con un sentido de final, pero a la vez, una promesa de nuevas vejinas. Cada persona que se marchaba de la plaza sabía que había algo en ellos que había cambiado para siempre. En cada rincón del pueblo, una historia se contaría, el relato de cómo la fe, el sacrificio y la dedicación transformaron no solo vidas individuales, sino un espíritu colectivo de esperanza. Martín miró al cielo estrellado, sintiendo una paz inexplicable. En su corazón sabía que habían cumplido un propósito más allá de sus expectativas. Así, se cerraba un capítulo de su historia, pero el libro de su fe apenas comenzaba a escribirse. Con un corazón ardiente, unió sus manos en oración. Gracias, Dios, por recordarnos todo lo que podemos hacer cuando estamos unidos en tu amor. Que siempre seamos faros en este mundo. Y como si sus palabras fueran escuchadas, una brisa suave sopló sobre la plaza, mientras los ecos celestiales resonaron para siempre. La vida continuaba, y con ella, el anhelo de seguir compartiendo los secretos de la fe. Es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que pueden transformar tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones sedientos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos saber cómo te ha impactado esta historia de fe. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor divino. Juntos, seguimos siendo la luz en este mundo, los verdaderos siervos de Dios apoyan el mensaje.